Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy a esta segunda clase de Derecho Constitucional, esperando que pudieran tener oportunidad de explorar un poco más la plataforma en días anteriores y recordándoles, por supuesto, el compromiso que tengo con todas y todos ustedes de poder responder las dudas que hayan tenido de la clase anterior. Para eso van a encontrar las herramientas necesarias precisamente ahí en plataforma. Me habían pedido iniciar esta sesión con ustedes el día de hoy a las 9:30 por el interés que manifestaron de precisamente poder resolver algunas cuestiones que tenían al respecto. Supongo que debe ser de la materia o no sé si se referían más en concreto a el tema del trabajo o el tema de la plataforma. Pero bueno, voy a estar recibiendo todas sus dudas directo de plataforma para cualquiera de estos tres temas que ustedes lleguen a tener. Y también al final de la clase, si es que se llegan a conectar en estos minutos, que por cierto iniciamos unos 6 minutitos más tarde para que precisamente pudieran conectarse. Pero si se llegan a ir conectando en estos minutos, les recuerdo que pueden irme dejando sus dudas a través de aquí del chat, o si es una duda respecto a lo que estamos viendo en este momento, que va a ser el siguiente tema, eh, pues con todo gusto también podría responderla. Nada más presionen el icono de participar y aquí vamos viendo ese tema. Permítanme un momento para compartirles pantalla nada más. Ahí ya estamos viendo en pantalla el tema del día de hoy, que son los derechos humanos y las garantías individuales. Esto desde una perspectiva, por supuesto, constitucional. Recordemos que el eje primordial de esta materia es el derecho constitucional. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Precisamente vamos a ver una introducción a todos estos derechos humanos, también llamados derechos fundamentales. Creo que en la clase anterior hablamos de este tema de por qué se les denomina derechos fundamentales con estos cambios que ha habido o estas reformas que ha habido con el paso del tiempo en la Carta Magna. Recordemos que son derechos fundamentales porque son lo básico que tiene cualquier ser humano y que es, viene del derecho natural, es decir, que tenemos todo este conglomerado de derechos solamente por el hecho de ser persona. Es decir, desde que una persona es nacida viva y viable, a partir de ese momento, de manera intrínseca va a tener una serie de derechos. ¿Qué derechos son? La vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, entre otra serie de derechos que vamos a ir viendo con el paso de sus lecciones y que ya platicamos también en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, precisamente vamos a ver la definición de derechos humanos. Ahí podemos ver lo que dice en plantilla, que son los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, género, etnia, religión, clase social. No podemos hacer una separación por simplemente ninguna cuestión de estas. Debemos saber que la consecuencia de ello sería precisamente un acto discriminatorio. Vamos a ver la importancia de las garantías individuales, que es precisamente la protección legal de los derechos fundamentales de las personas o los individuos frente al poder del Estado. También ya hablamos por ahí un poquito del contrato social y de cómo los ciudadanos cedemos un poco de estas situaciones a cambio de que el Estado nos garantice nuestros derechos. Ese es el contrato social. Por ahí les encargué que pudieran revisarlo o estudiarlo de Montesquieu. Y también recordemos que las garantías individuales van a ser las herramientas para poder garantizar el cumplimiento o más allá del cumplimiento, el garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
y la relación con el derecho constitucional. Los derechos humanos y las garantías individuales tienen que ser estas bases, pilares, piedras angulares sobre la cual está constituida nuestra constitución, valga la redundancia. Precisamente las constituciones surgen a través de este tema de conflictos grandes, ¿no? ¿Y qué buscan estos conflictos? Pues garantizar una mejor calidad de vida. En la mayoría de las ocasiones, recordemos que había posturas que eran completamente lo contrario y que rayaban en el absurdo. Por ejemplo, podemos mencionar el tema de los nazis y la raza aria, ¿no? Que se querían hacer pasar por una raza superior. Ahí sí hablamos de un absurdo, pero en la corriente moderna y en los cambios sociales modernos y también sobre todo en el aspecto de nuestro país, que a final de cuentas es lo que nos compete, pues vamos a ver que precisamente buscan garantizar la mayor protección de los derechos de las personas, ¿verdad? ¿Qué vamos a explorar en esta clase? Pues el concepto de derechos fundamentales, garantías individuales, los derechos en el ámbito del derecho constitucional y precisamente como ya les dije, vamos a hablar de estas características que tienen los derechos fundamentales para con las personas, de cómo hacer valer estas garantías que tenemos para garantizar la dignidad, la libertad de las personas, y también cómo se relaciona este tema o hasta dónde tiene permitido el Estado transgredir estos derechos para poder garantizar lo que busca a final de cuentas el Estado, que es el bien común. Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta, podemos levantar por favor la mano ahí en participar si es que existiera alguna duda o alguna pregunta. Que también es importante que chequemos el tema de los títulos que vamos a ir encontrando en estas diapositivas, porque sería más fácil, si ustedes llegan a tener alguna duda al ver la videograbación de la clase, me pueden ubicar mucho más sencillo a su duda con el título de las diapositivas. Por ejemplo, aquí que vemos Introducción a los Derechos Humanos y las Garantías Individuales. Bueno, como no hay ninguna duda, vamos a pasar al siguiente tema, que son los antecedentes históricos. Este es el título de esta diapositiva. ¿Qué antecedentes históricos tenemos de estos derechos fundamentales? Tenemos un derecho que se conoce como derecho internacional y entre ese derecho internacional vamos a encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un estándar internacional. También tenemos la evolución de los derechos humanos a través de movimientos sociales y políticos que han promovido la expansión y reconocimiento de estos mismos derechos. La influencia de constituciones que son inspiración para la inclusión de derechos fundamentales en constituciones de todo el mundo. ¿Qué hay que hablar sobre esto? Bueno, los derechos humanos tienen unas raíces profundas que se remontan a los movimientos de libertad y de justicia a lo largo de los siglos. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 marca un hito importante en porque en ella se establecen un conjunto de principios universales para los derechos humanos. Desde entonces, los derechos humanos han ido evolucionando y se han expandido gracias a los esfuerzos de movimientos sociales y políticos de todo el mundo, no solo de México. Y en esta evolución ha influido, más bien, esta evolución ha influido en la redacción y contenido de las constituciones que reflejan y protegen los derechos fundamentales de los individuos. Recordemos que la Declaración Universal es un tratado internacional y que México firma la Convención de Viena, otro tratado internacional que habla sobre esto y sobre la soberanía nacional. También ya hablamos de qué es la soberanía nacional en la clase anterior. ¿Qué pasa con esta declaración de Viena que precisamente obliga, si no me equivoco, en el artículo 27, y de ahí surge también un principio básico del derecho,
¿no? El derecho constitucional, del derecho en general, que es el pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, que significa los pactos están hechos para cumplirse. ¿Y a qué voy con todo esto? A que precisamente hay un pacto internacional al cual México ya formó parte, ya decidió firmarlo y ratificarlo. También México forma parte de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué hay en esta Declaración Universal de Derechos Humanos? Pues una protección amplia a los mismos, un límite al poder del Estado, es como una garantía, es como un seguro para que el poder del Estado no vaya más allá de lo que le faculta la ley y no se transgreda la dignidad de las personas, sobre todo la dignidad de las personas. Entonces, entendamos por qué es tan importante esta Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, porque de ahí también va a surgir el que las leyes tengan esta perspectiva humanista, tengan esta protección hacia el ciudadano, que no sean leyes arbitrarias. Sobre el tema de la evolución, que es importante mencionar, que la ley se adapta a un tiempo determinado y a una cultura determinada. Creo que por ahí habíamos mencionado este tema de que precisamente ha ido cambiando nuestra constitución con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la ley tiene que ir avanzando. Un ejemplo que les podría mencionar en este momento de un cambio trascendental es cómo los derechos de las mujeres han ido en progresión con el paso del tiempo, es decir, han adquirido, o más que adquirido, han hecho valer un derecho que ya tenían, porque recordemos que los derechos que están ahorita exigiendo parten precisamente de los derechos fundamentales, que a su vez ya dijimos que tenemos por el simple hecho de ser persona. La mujer también es persona, el problema es que en nuestro país venimos de una cultura machista en la cual no se podía precisamente garantizar un piso parejo y es lo que se ha ido viniendo ganando terreno precisamente con estos movimientos como es el feminismo. Hay otros movimientos que han tenido también esta finalidad de garantizar derechos, por ejemplo, los trabajadores, con el paso del tiempo también y con las diferentes reformas. Estos grupos han ejercido presión para que precisamente se cumpla con algo tan básico como los derechos fundamentales y se busque la mayor protección, la mayor validez de estos mismos y que vayan a la par de, como ya lo dijimos, aquellos tratados internacionales en los que México ha sido parte. Recordemos que México tiene muchísimos tratados internacionales firmados y se obliga a los mismos. Otro derecho que les puedo mencionar que ahorita está muy a la vanguardia es el tema de la prisión preventiva oficiosa, que precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un año, un poquito más de un año, determinó que este era una violación a un derecho fundamental del Estado mexicano a que haga modificaciones en la Constitución. Ahorita es un tema que está en debate precisamente en el gobierno de si se va a eliminar o no la prisión preventiva. Juicio personal, yo considero que tarde o temprano se va a erradicar porque si no estaríamos cayendo en esta contradicción de no cumplir lo que dice un tratado internacional. Sobre el tema de las otras constituciones, por mencionar algunos ejemplos, aquellas constituciones que han sido más garantistas y que han sido eje fundamental en este cambio de movimientos, que han sido ejemplo para los demás, está Francia, por supuesto. La Revolución Francesa marca un hito importante en esta protección y garantía de los derechos humanos en aquel momento, fundamentales también ahora, y la Constitución de Estados Unidos, que muchos se burlaban con la Constitución del 17, decían que era un copy-paste, pues realmente yo creo que va un poquito más allá nuestra Constitución. Tenemos figuras muy distintas a lo que es Estados Unidos, el país vecino, pero pues claro que sí hay parte de una inspiración también ahí, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta?
Pasamos a la siguiente diapositiva, que es principales derechos y garantías. Les puse por ahí una separación para que sea un poquito más fácil identificar estos derechos y garantías y lo puse en tres bloques. Vamos a ver los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y ahí habría que agregar ambientales en esta nueva corriente que se ha venido transformando ya. Como les digo, el derecho se mantiene en constante cambio y eso es algo que van a ir viendo ustedes en sus estudios, precisamente esta carrera y las garantías personales. Entonces vamos a entender que los derechos humanos abarcan una amplia gama de libertades y garantías que buscan proteger la dignidad y la autonomía de los individuos. Los derechos civiles y políticos incluyen, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión, también de asociación y otros que vamos a mencionar un poquito más adelante. Por otro lado, los derechos económicos, sociales, culturales van a garantizar las condiciones de vida digna. Ahí les puse algunos ejemplos: el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda. Y las garantías que les estaba poniendo sobre el tema de herramientas, que más bien garantías como herramientas. Denme un segundito. Muy bien. Y en el tema de las garantías personales, vamos a ver, por ejemplo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y el debido proceso. Bueno, sobre estos derechos y garantías que tenemos y estos tres bloques que estábamos viendo, vamos a ver entonces un poquito explicados cada uno de ellos para tampoco retrasarnos mucho. La libertad de expresión, pues en sentido amplio o en palabras sencillas, la vamos a entender como precisamente esa libertad que tenemos de que no se ha coartado lo que estamos pensando, siempre y cuando no transgredamos los derechos de los demás. Es importante mencionarlo, porque muchas veces creemos que la libertad de expresión nos va a poder permitir denostar o discriminar a las personas, cuando no es así. No podemos excusar esos discursos de odio a través de otro derecho. ¿Por qué? Porque no podemos hacer valer un derecho más que otro. Entonces, entendamos que la libertad de expresión sí tiene un límite, aunque a veces digan que no, que es precisamente el de no discriminar y no denostar, porque entonces ya no hablaríamos de libertad de expresión, sino de discursos de odio. En el tema del derecho a un juicio justo, esta también es una garantía, como lo es el debido proceso. El juicio justo es que se cumplan con intereses o más bien con requisitos mínimos para que una persona pueda defenderse ante el poder que tiene el Estado. Porque recordemos que ante todo el poder del Estado, una persona solo tiene sus derechos para poder protegerse y que realmente la fuerza del Estado es muy grande. Vamos a ver también el de libertad de religión y de asociación. Yo creo que ese no merece tanto debate, sino que es simplemente que podemos profesar la religión que nosotros queramos, y de asociación de que podemos reunirnos con las personas que queramos. Ojo, que también tiene limitaciones. A eso se le conoce que los derechos no son absolutos, sino que son relativos. Por ejemplo, ¿cuál es el límite en el tema de asociación y religión? Pues el tema de las sectas que pudieran generar un problema social, o por ejemplo, en asociación, pues las asociaciones con fines delictivos, como lo puede ser, por ejemplo, el crimen organizado. Acá dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que no pusimos por ahí, es algo muy sencillo, es el mínimo vital, así se conoce. El mínimo vital es lo que necesitan las personas para poder subsistir. Está el derecho al trabajo, a la educación, salud, vivienda digna tiene que ser, no solamente vivienda, y los ambientales, pues derecho al ambiente. Encontremos también que es importante mencionar que precisamente el Estado es quien tiene que satisfacer estas necesidades. ¿Cómo las satisface? Pues a través del seguro social, a través de
la educación pública y gratuita, a través de estas ofertas del Instituto Nacional del Empleo, etcétera. Y sobre las garantías personales, tenemos algunas que son de vital importancia, como la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se divide en tres, pero en resumen, es presunción de inocencia como regla de trato, que es la que todos conocemos. ¿Qué quiere decir como regla de trato? Que nadie es culpable hasta que se le vence en un juicio y se demuestre precisamente esa culpabilidad. Ahí creo que ya le moví. El derecho a la defensa es precisamente hacer valer nuestros derechos a través de un representante para que nos pueda defender de cualquier acusación que se haga. Si no, imagínense cómo estarían las cárceles y de por sí ahorita hay una sobresaturación, pues si no tuviéramos ese derecho a la defensa, pues por supuesto que estaríamos fritos, ¿verdad? El acceso a la justicia pronta y expedita, me faltó ponerles por ahí, es precisamente que esta justicia se haga de la forma más rápida posible. Ya en el tema práctico, se los digo como abogado litigante, sí es un poquito complicado porque realmente tenemos una saturación de casos, entonces el Ministerio Público no se da abasto y esto trae como consecuencia dilataciones innecesarias y que una persona no pueda tener acceso a ese derecho. Realmente lo tenemos, pero pronta y expedita, pues claro que no, ¿verdad? Es algo muy, muy tardado, un proceso de índole penal. De hecho, de muchos índoles, de índole familiar, de índole civil. Realmente la sobresaturación de todos los juzgados es general y eso genera que no tengamos una justicia pronta. Y el debido proceso es que se vigilen todas estas garantías a las cuales una persona tiene derecho y que vayan de conformidad con los tratados internacionales. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta respecto a la clase? Creo que no. Bueno, esta es la siguiente diapositiva. Les decía que es importante ver los títulos que encontramos en las diapositivas para precisamente si llegan a tener alguna duda y la quieren hacer valer o la quieren escribir dentro de plataforma, yo me guío mucho más fácil si ustedes me ponen, ah, miren, la diapositiva de protección y promoción, tengo la siguiente duda. Entonces, ese es el título. ¿Qué vamos a ver? Pues precisamente las instituciones nacionales e internacionales, los organismos gubernamentales, las organizaciones internacionales encargadas de proteger y promover los derechos fundamentales. ¿Qué mecanismos de control hay? Que son los sistemas de monitoreo, denuncia y sanción de violaciones a derechos humanos, la educación y sensibilización. Este es prácticamente la importancia que tiene y la sensibilización para... Tenemos que darnos cuenta, me acordé de un maestro que tenía precisamente con este tema, licenciado Armijo. Tenemos que darnos cuenta que la protección y promoción de los derechos humanos requiere la participación de instituciones nacionales e internacionales que van a estar dedicadas a ese fin. Esas instituciones incluyen organismos gubernamentales como comisiones de derechos fundamentales, organizaciones internacionales. Dentro de las más conocidas o las que ustedes ya deben conocer está la ONU y la OEA. Y además existen mecanismos de control que monitorean, investigan y sancionan las violaciones a derechos fundamentales. ¿Qué hacen a través de todo ello? Pues garantizan la rendición de cuentas y justicia. Es crucial también estas garantías para poder fomentar la educación, sensibilización sobre los derechos fundamentales dentro de la sociedad y sobre todo para promover una cultura de respeto y protección de estos derechos. Estos organismos gubernamentales y organizaciones tenemos que entender que van a estar en un plano de igualdad con nuestra Carta Magna. ¿A qué me refiero? A que precisamente con la última reforma que hubo en 2016 a nuestra Constitución, o más bien de la más importante, en 2011,
en cuanto a la protección de derechos humanos, los tratados internacionales adquieren un peso mayoritario dentro de nuestra Constitución. ¿A qué me refiero? A que antes existía, y por ahí lo platicamos en la clase anterior, algo llamado la pirámide de Kelsen, que hablaba de la jerarquía de las normas, es decir, cuál era más importante que otra o cuál tenía más peso que otra. Y antes en la cima o en el pico encontrábamos precisamente a la Constitución y debajo encontrábamos a los tratados internacionales. Ahora esto cambió con esta reforma y ya no es así, sino que a la par de la Constitución vamos a encontrar a los tratados internacionales. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Por qué es importante este tema? Bueno, pues porque precisamente estos organismos internacionales o organizaciones internacionales van a estar al pendiente de que se haga valer todos esos tratados que México ya firmó y ratificó. Por eso es importante la ONU, por eso es importante la OEA y por qué es importante que existan, porque precisamente buscan que todos los países que han ratificado se adhieran a lo que ya firmaron y se comprometan a que no haya violaciones, sobre todo graves o sistemáticas, de los derechos humanos de las personas. ¿A raíz de qué surge? A raíz de los conflictos armados. ¿Y qué busca? Pues que haya condiciones en las cuales las personas no se vean tan involucradas en estos conflictos. Ahorita tenemos el tema actual de Gaza, en el cual está haciendo una barbarie para esos pueblos, en el tema de Gaza e Israel, donde inclusive niños están muriendo todos los días. Si ustedes se adentran un poco a las noticias internacionales, se van a dar cuenta de esa situación. Y precisamente ahí es donde le hacen un llamado de atención a la ONU. Lamentablemente no tiene una fuerza tan coactiva o depende de cada país porque pues generalmente las sanciones van de cerrar negociaciones con otros estados. Estados me refiero a países, es la denominación que les damos, ¿verdad? Estados a nivel internacional. Entonces, es importante que sepamos que realmente la coacción es esa, no, no pueden meterse y atacar al país, no pueden derrocar un gobierno porque sobre todo existe la soberanía, pero sí se ha criticado mucho a estos organismos internacionales sobre el peso o la coacción que pueda tener sobre un incumplimiento de un Estado que ya ratificó estos tratados internacionales. En el tema de los mecanismos de control, vamos a encontrar que cada estado tiene mecanismos o sistemas de control concentrados o difusos. ¿A qué nos referimos? Un sistema de control concentrado va a ser aquel que se establezca donde haya un tribunal que se encargue de hacer valer todos estos derechos y la vigilancia de los mismos, pero solamente un tribunal de protección. Y el sistema difuso le da facultades no solo a un tribunal, sino precisamente a varios tribunales o a varias autoridades para que puedan aplicar ello. En México tenemos un sistema difuso, el cual faculta a todos nuestros jueces a que precisamente ellos puedan hacer valer la protección de estos derechos fundamentales, ya que hagan un cese a los mismos sin que tenga que ver un procedimiento especial, sino que desde el momento que perciban esta violación de derechos humanos, puedan hacer un cese al mismo. Todo esto es importante en concordancia a la educación y la sensibilización. ¿Por qué? Porque precisamente esta educación nos va a hacer que conozcamos nuestros derechos y sobre todo que los hagamos valer. No podemos hacer valer algo que no conocemos y la sensibilización es sobre todo a la autoridad. ¿Para qué buscamos sensibilizar a la autoridad? Pues para que deje de cometer estas violaciones a los derechos humanos. ¿Dudas o preguntas? Recuerden que para dudas o preguntas pueden levantar ahí la mano a través de la aplicación y si no las pueden hacer valer dentro del foro, siempre y cuando me ayuden con esa guía diciéndome de qué diapositiva estamos hablando, para que sea más rápido para mí también poder responderles. La siguiente plantilla es Derechos Humanos y Garantías Individuales en la Constitución. Vamos a ver la inclusión en textos constitucionales, el reconocimiento expreso de derechos fundamentales en las constituciones de los países, la jerarquía normativa,
que es la importancia de los derechos humanos como normas supremas en el ordenamiento jurídico, y el control de constitucionalidad, que es el rol de los tribunales constitucionales en la protección de derechos humanos frente a leyes y actos contrarios a la Constitución. De aquí que tenemos que entender. Tenemos que entender que las constituciones de los países suelen incluir en ocasiones disposiciones expresas en las cuales reconocen y protegen los derechos humanos y las garantías individuales. Estos derechos van a tener una posición privilegiada en la jerarquía normativa, siendo considerado como normas supremas por encima de cualquier otra disposición legal. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que leyes y actos contrarios a derechos humanos pueden ser declarados inconstitucionales por aquellos tribunales constitucionales y con ello garantizar la protección efectiva y su aplicación aplicación en la vida práctica. Bueno, ya habíamos platicado de eso hace un momento. En resumen, ¿qué es lo que nos importa? Primero, que para que se reconozca debe estar incluido en los textos constitucionales. Tiene que precisamente declararse esa facultad de manera expresa, no porque un Estado firme un tratado internacional, quiere decir que ya cualquier cosa que venga en un tratado va a tener que hacerse valer de manera obligada, sino que para que precisamente se pueda obligar de manera legal, eso se conoce como principio de legalidad, también ya platicamos de ahí del principio de legalidad en la clase anterior, tiene que estar precisamente ex- escrito en un ordenamiento jurídico. ¿Cuál es nuestro máximo ordenamiento jurídico? La Constitución. ¿Y dónde se reconoce ese esa supremacía? En el artículo 134. ¿Y en dónde se reconocen los derechos fundamentales? En el artículo primero constitucional. Entonces, esa inclusión en textos constitucionales sí la tenemos aquí. La tenemos precisamente, denme un segundito, por favor. Una disculpa. Entonces, les mencionaba, en esos dos artículos vamos a encontrar este tema de la supremacía constitucional y del reconocimiento de los tratados internacionales, que ojo, de ahí viene precisamente un debate muy importante en nuestro país, que es qué pesa más, un tratado internacional o la Constitución, porque el artículo 134 nos habla de la supremacía constitucional y el artículo primero constitucional nos dice que están a la par. Entonces ahí hay una discrepancia. Para ello, les voy a pedir que lean por favor la contradicción de tesis 293 del 2011 y que ustedes me digan a través del foro o a través de la próxima clase qué consideran que está por encima de los tratados internacionales o la Constitución. Esa tesis les va a servir de muchísima guía y sobre todo es una tesis que fue muy controversial del ministro Cosío en aquel momento y sobre todo que van a ver el tema de cómo precisamente la Suprema Corte tiene que resolver este tipo de cuestiones día con día. Entonces, vamos a ver nosotros qué es lo más importante de esa tesis, que tiene más peso dentro de esta pirámide que mencionábamos hace un momento. Den un segundito, un segundito.
Me disculpa, lo que pasa es que, como les mencioné cuando me presenté con ustedes, soy abogado litigante y de repente salen asuntos de suma urgencia, ¿verdad? Soy abogado postulante en materia penal, entonces de repente ya saben, llegan los detenidos y demás. Pero bueno, eh, sobre el tema del control de constitucionalidad, ya mencionábamos que dentro de México tenemos un sistema de control difuso y que los jueces precisamente ante una violación a derechos fundamentales van a declarar nulo el acto y sobre todo van a pedir un cese al mismo, porque no basta solo con declarar nulo un acto, sino sobre todo con hacer un cese. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que no se siga violando ese derecho fundamental. Dentro de la Constitución ustedes van a encontrar todos los derechos fundamentales que tiene una persona y también cómo esta protección se va a materializar dentro de las otras materias. Ustedes cuando decidan sobre qué materia quieren ejercer, como lo es familiar, penal, mercantil, dentro de cada ordenamiento en particular van a haber una serie de derechos que también son parte de los derechos fundamentales y del debido proceso. Y sin el cumplimiento de los mismos, pues precisamente no hay una protección de los derechos fundamentales y trae como consecuencia que ese acto no sea válido, que inclusive es inconstitucional. ¿Y por qué se dice que una violación a derechos humanos es inconstitucional? Por este reconocimiento que hay en el artículo primero constitucional. Si en el artículo primero constitucional nos dice que debemos proteger los derechos humanos, si no los protegemos, trae como consecuencia que no estemos cumpliendo con lo que dice la Constitución. Sobre los casos emblemáticos y que generaron precedente, vamos a ver las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los precedentes en tribunales nacionales. Por mencionar algunos, en los casos que se ha protegido y garantizado los derechos fundamentales está el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, donde se condenó al Estado mexicano por las violaciones al derecho a un juicio justo y a la integridad personal. Y dentro de los precedentes nacionales están las sentencias y resoluciones que han sentado bases para protección de derechos fundamentales. Por ejemplo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el cual se reconoció el matrimonio igualitario y a la no discriminación. Entre estos casos y precedentes judiciales, o más bien de ellos, se crean herramientas importantes para la protección y garantía de los derechos humanos a nivel nacional y también internacional. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, eh, ha sentado precedentes como es el caso Cabrera García que ya les mencionaba, en el cual se destacó la importancia de un derecho y juicio justo y integridad personal. Y a nivel nacional hemos visto precisamente todo este tema de los nuevos derechos, o más bien derechos que no estaban reconocidos. No es el único caso importante de la Corte, tenemos muchos, y el último o el que ha estado más controversial es el caso Sonpaxtle Tequipile contra México. Sonpaxtle Tequipile. Y también el caso García Rodríguez y otros contra México, en los cuales habla valiosa y justificada y de la prisión preventiva como tal, diciendo que esta es inconstitucional porque niega la garantía a un derecho justo y a las condiciones de igualdad que todas las personas deben tener por el simplemente hecho de haber cometido, o más bien estar en la presunción de haber cometido un delito distinto a otro. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo presuntamente me están acusando de haber chocado, no me van a poner una prisión preventiva oficiosa, pero hay un catálogo de delitos que todavía existe y que lo pueden revisar ustedes en el artículo 19 constitucional, como lo son el homicidio bajo ciertas circunstancias, el feminicidio, violación, etcétera, en los cuales si una persona era acusada de esos delitos, se imponía una prisión preventiva oficiosa, sin que hubiera un juicio, sin que hubiera un análisis, sin que hubiera una ponderación, y esto por supuesto que la Corte determinó que era violatorio. Otros casos importantes es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, donde también hubo condena contra el Estado mexicano, el caso de Campo Algodonero, que también se conoce como las fallecidas de Ciudad Juárez,
Yo les recomiendo que lean esos casos, que son ya casos que son muy famosos y que generaron este precedente internacional que vino a tener una consecuencia directa en las decisiones o las modificaciones dentro del país, dentro de la Constitución. Dentro de estos precedentes nacionales, hemos visto ahorita los más eh, vanguardistas y los más recientes, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la cannabis como uso recreativo, etcétera, que vamos a ir viendo cómo precisamente adoptan este tema de la mayor protección de derechos. ¿Qué derechos tenemos ahí? El derecho de mm, no es recreación, se me fue el nombre ahorita, pero se los pongo ahí por el foro. Pero precisamente lo que buscan es que precisamente uno pueda disfrutar o más bien maximizar su derecho a la igualdad siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás. Sobre los desafíos y amenazas, ¿cuáles son los desafíos o amenazas que presentamos? Pues precisamente las violaciones a derechos humanos que se siguen presentando por parte de la autoridad. Persistencia de abusos y violaciones a pesar de los avances en la protección, corrupción e impunidad y discriminación y desigualdad. Esto es lo más importante. Recordemos que ¿quién viola un derecho fundamental? La autoridad. La autoridad es quien viola derechos humanos. ¿Y qué pasa con esta violación a derechos humanos? Que precisamente sigue habiendo un abuso por parte de las autoridades. En nuestro caso de Nuevo León, pues la verdad es que había un avance significativo en ese aspecto y por parte del nuevo gobierno se ha protegido mucho más que antes, pero siendo sinceros, antes de esto ustedes sabían cómo estaba el tema de la seguridad en Nuevo León. Ese es el mejor ejemplo, que algo que pueden vivir día con día y que ahora con este nuevo gobierno se ha habido un cambio notorio en ese aspecto sobre el tema de los abusos y violaciones por partes de la autoridad. En el tema de la corrupción a nivel nacional, es una campaña que ha traído la presidencia sobre el tema de buscar que ya no existe esta corrupción ni este enriquecimiento ilícito por parte de las autoridades. Y la impunidad se refiere a cuando no hay una sanción a estos actos tanto de corrupción como de abuso por parte de la autoridad. Y el tema de la discriminación e igualdad y desigualdad, pues es precisamente quitar estas barreras estructurales que van a impedir el ejercicio pleno de un derecho para ciertos grupos que históricamente se han considerado vulnerables, como lo pueden ser las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, como lo pueden ser las mujeres que históricamente se considera un grupo vulnerable, los niños, niñas y adolescentes, los grupos de etnias rurales, etcétera. ¿Cuáles son las estrategias precisamente para la protección de los derechos humanos? Pues precisamente lo que se busca es fortalecer las instituciones, capacitarlas para mejorar esa capacidad de independencia de organismos encargados para la protección de los derechos humanos, educación y sensibilización que precisamente se busca sino para precisamente también las instituciones como lo puede ser la policía estatal, la policía municipal, estas campañas que hace el gobierno para que se conozcan estos derechos y se pueda erradicar esta violación a los mismos. Si no se conocen, no se puede erradicar, que haya un respeto a los derechos humanos a través de esta educación y de sensibilizar a nuestras autoridades. Una disculpa. Y por último, la cooperación internacional. ¿A qué se refiere esta cooperación internacional? A la colaboración que existe entre el Estado y todas las organizaciones internacionales para abordar estos desafíos y promover, garantizar, respetar la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Con esto concluiríamos el tema de hoy. Yo les agradezco por su atención. Le agradezco a la alumna que se conectó también. Yo estoy a sus órdenes. Me hicieron saber que tenían esta inquietud o este deseo de que nos reuniéramos de manera presencial. Al mismo tiempo, aquí estoy a sus órdenes
Como ya les dije, cualquier duda que tengan respecto a la clase la podemos ir viendo con la manita arriba y si es de una clase anterior también. Ya el tema más académico sobre sus tareas, sobre sus trabajos, inclusive un poquito más allá, yo les puedo auxiliar en el tema del formato APA con todo gusto, que a veces se complica un poco entenderlo, pero que a final de cuentas es un requisito para que ustedes puedan profesionalizarse, y una herramienta que les va a servir en el día con día. Yo celebro que tenga la Universidad Ciudadana de Nuevo León estas observaciones que van más allá del aula, sino que precisamente buscan prepararlos de manera adecuada para el día de mañana. Cualquier duda que tengan sobre ese formato, con todo gusto les puedo auxiliar. Mi nombre es José Mena y quedo a sus órdenes. Si no hay ninguna duda, yo les deseo que tengan un excelente día.